reigning superstar of the prehistoric world is the giant Brontosaurus. Hallado por primera vez en el salvaje oeste, ningún otro monstruo ha sido más incomprendido. Pero ahora los científicos han dado a conocer la nueva cara de esta bestia y han alterado dramáticamente su conocida imagen. Paleolítico. Los secretos del brontosaurio. Hace 150 millones de años, Norteamérica se estremecía con el paso de un leviatán llamado brontosaurio. Uno de los animales terrestres más grandes jamás conocido, podía extender su cuello a la altura de un edificio de 3 pisos. 4 veces más pesado que un elefante, el tamaño de sus piernas equivalía al de 3 árboles. Hallado por primera vez hace más de 100 años, el brontosaurio es uno de los dinosaurios más conocidos en el mundo y también el más incomprendido. Considerados como tontos, pesados y aletargados, los brontosaurios eran tan grandes que los científicos creían que ellos necesitaban de la ayuda del agua para sostener sus grandes cuerpos. Pero la confusión no se detiene ahí. Aunque son saurópodos y se alimentan de plantas, casi todo lo que sabemos de ellos es falso, incluyendo su nombre. Su nombre científico es apatosaurio. Uno de los primeros en reevaluar su imagen pública es el disidente paleontólogo Bob Barker. Él cree que los 90 son los años propicios para transformar la imagen del brontosaurio. El brontosaurio es una celebridad jurásica. Es el dinosaurio herbívoro más famoso del mundo. Hay miles de imágenes fáciles de conseguir como este. Si las partes se ajustan, es una venta segura. Este es un desastre. Cuello, cuerpo, protuberancias, extremidades equivocadas. Este me enfurece porque aunque está mejor diseñado, no satisface, teniendo en cuenta que se vende en los puestos de recuerdos de los museos. Debía ser aún mejor. El cuello debe ser mucho más ancho y los pies tienen una forma diferente. Tenemos que olvidar todo lo que creíamos saber sobre los brontosaurios. Y vamos a comenzar con la cabeza porque hay grandes errores en ella. Eso realmente me enfurece. Me siento mejor. La cabeza del brontosaurio fue objeto de debates en el siglo pasado. La discusión comenzó en los tiempos del viejo oeste con el hallazgo de sus restos. En 1870, mientras una cuadrilla de trabajadores que construía la vía férrea de la Union Pacific en el medio oeste norteamericano encontró algo inesperado. ¡Vengan! Hallaron huesos gigantescos, algo nunca antes visto. Algo del tamaño de un hombre. Fue hallado cerca de Laramie, Wyoming, sobre un estrato llamado Como Bluff. Era uno de los cementerios de dinosaurios más ricos en el mundo. En él yacían los esqueletos de docenas de nuevas especies y toneladas de huesos. Lo suficientes como para construir esta casa, hecha de fósiles, con una antigüedad aproximada de 145 millones de años. Los esqueletos de Como Bluff despertaron un frenesí por los dinosaurios y provocaron la fiebre americana de los fósiles. Quien tuviera la suerte de encontrar un monstruo desconocido y bautizarlo, ganaba fama y fortuna. Con cada nuevo descubrimiento, el frenesí aumentaba. Tengo que enviar un mensaje urgente a Nueva York. Sí, señor. En el este, los nuevos museos de Norteamérica anhelaban conseguir fósiles. Entre más grandes, mejor.
En 1870, un profesor de Yale, O.C. Marsh, llegó a Como Bluff con la esperanza de hacerse rico y pasar a la historia. Durante 3 años, soportando terribles inviernos y sofocantes veranos, su equipo desenterró restos en un área del tamaño de un campo de fútbol. Debe ser importante. Sí, señor. Así es. Cuando Marsh los unió, descubrió que era el esqueleto de un solo animal. Era el dinosaurio más grande jamás visto. Lo bautizó reptil trueno o brontosaurio. Había 120 huesos, pero una parte vital faltaba: su cabeza. Mientras los fósiles eran enviados al este, Marsh dudaba. ¿Debía reconstruir el brontosaurio sin cabeza o pensar en otra opción? Arriesgando su reputación, decidió dar a conocer el brontosaurio con todo y cabeza. ¿Pero qué cabeza? Por fortuna, Marsh había descubierto el cráneo de otro saurópodo llamado camarasaurio en una cantera diferente de Como Bluff. En 1883, en el Museo de Yale, Marsh dio a conocer su brontosaurio, completo con la cabeza del camarasaurio. Por el afán de ser los primeros, se cometieron muchos errores. Pero la fatídica decisión de Marsh repercutiría en los siguientes cientos de años de historia de la paleontología. Los dinosaurios captaron la atención del mundo y el brontosaurio se convirtió en toda una celebridad. O.C. Marsh, a pesar de sentirse en la gloria gracias a su famoso monstruo, sufría al pensar que ese esqueleto estaba incompleto y mal armado. Un suceso pondría en peligro su reputación. En 1909, cerca del pequeño poblado de Jansen, Utah, un cazador de fósiles, Earl Douglas, se encontraba trabajando para el Museo Carnegie en Pittsburgh cuando se encontró con unos huesos extraordinarios. Eran segmentos de la cola de un dinosaurio parcialmente expuestos. Estaban sepultados justo detrás de esta cabaña, donde almacenaba su dinamita. Con el tiempo, Douglas halló no solo el más completo brontosaurio jamás visto, sino, como dijo Scott Mathison, esta vez el dinosaurio conservó su cabeza. Por supuesto, cuando Douglas estuvo aquí, este estrato se encontraba a una altura de 15 metros de donde me encuentro hoy. La vértebra se encontraba en la cima de ese yacimiento, y el resto de la cola debe haberse extendido detrás de mí cerca de 10 o 13 metros, mientras el resto del cuerpo se extendía en esta dirección, en algún lugar de aquí, donde encontraron el cráneo adherido al esqueleto. El cráneo que Douglas encontró era largo y delgado, a diferencia del cráneo del camarasaurio que Marsh había colocado en su brontosaurio. Aquel era más grande y tenía la nariz un poco más plana. Cuando se dio a conocer el hallazgo, los científicos le insistieron en que el Museo Carnegie lo exhibiera. En el mundo paleolítico de finales del siglo, O.C. Marsh aún contaba con gran reputación. Presionado, el museo no colocó el cráneo de Douglas en su esqueleto. Y durante los siguientes 40 años, el brontosaurio apareció en público con el mismo cráneo que Marsh le había colocado en Yale. Hasta que el experto en dinosaurios, Jack McIntosh, notó que algo andaba mal. Cuando era niño y vi por primera vez esta cabeza, se veía bien. Pero cuando comencé a estudiar estos animales con mayor detenimiento, empecé a notar que este cráneo no era el del animal. Las apreciaciones de McIntosh se basaban en su profundo conocimiento de otro dinosaurio llamado Diplodocus, un gigante con un hocico largo y delgado. Convencido de que el brontosaurio lucía más como un Diplodocus que como un camarasaurio, decidió resolver el dilema revisando los diarios originales de Douglas. Hemos encontrado el cráneo del dinosaurio, el cual tiene 70 centímetros de longitud y fue encontrado junto con el esqueleto. En la búsqueda de este cráneo, McIntosh se dirigió al depósito del Museo Carnegie, donde los fósiles que no son exhibidos se encuentran almacenados. Sus probabilidades parecían remotas.
Ocultos en gavetas, en recónditos lugares y extraños sitios, yacen restos de innumerables dinosaurios que gobernaron el mundo prehistórico. Algunos aún permanecen tal como fueron encontrados. Los huesos más grandes se encuentran almacenados en repisas, clasificados según el momento y el lugar donde fueron encontrados. McIntosh estaba buscando alguna señal de la expedición de Douglas en 1909. En la parte más remota de la habitación finalmente encontró lo que estaba buscando. Era el momento definitivo. Estaba claro que este era el cráneo del fósil de Douglas y la mandíbula inferior. El tamaño era correcto y el hocico tenía forma cónica, sin la apariencia de bulldog que tenía el cráneo que Marsh le había asignado a este animal. En 1975, por primera vez en su historia, Jack McIntosh colocó al esqueleto del brontosaurio su verdadera cabeza. Grandioso. Mientras los curadores de los museos y los editores de libros de todo el mundo luchaban por encontrar una nueva cabeza, todo lo que Jack tuvo que hacer fue retornar al lugar de los huesos no reclamados. Pero el nuevo perfil del dinosaurio era solo el comienzo. Su descubrimiento desencadenaría una serie grande de nuevas revelaciones sobre el brontosaurio que contribuiría a cambiar su tan elogiada imagen. El antiguo brontosaurio fue descrito como una criatura alta y erguida que podía alcanzar la copa de los árboles y se alimentaba simplemente de hojas, algo así como lo que hacen las jirafas de hoy. Pero ahora en los museos de todo el mundo, la imagen del brontosaurio sufre una transformación aún mayor. Ken Stevens de la Universidad de Oregon no exhuma restos como muchos de otros paleontólogos. Stevens explora el mundo de los dinosaurios usando tecnología de avanzada. Utilizando animación computarizada tridimensional, Stevens ha derogado la teoría que consideraba al brontosaurio una bestia de gran alzada. Creo que todos nos imaginamos que esta majestuosa bestia caminaba con su cabeza en alto, ramoneaba las copas de los árboles y cuando estaba en el agua conservaba su cabeza fuera de ella. Aquí encontramos un saurópodo diferente. Este es el mismo animal visto desde dos ángulos distintos que revelan qué tanto podía mover su cuello. El antiguo modelo tenía un cuello más corto. La nueva versión muestra que este era más largo, lo que permite demostrar qué altura podría alcanzar su cabeza. Para calcular su radio de movimiento, Stevens ha reconstruido el cuello de un brontosaurio hueso por hueso. Bueno, la forma como voy a intentar hacerlo es utilizando el computador como herramienta para establecer su geometría, determinando así la forma exacta de cada hueso, uniéndolos y dejando que ella limite el movimiento, articulación por articulación. Para obtener la forma indicada, cada hueso tenía que ser medido. Con base en las medidas, un programa de computación llamado Dinomorph creó un modelo y lo probó en una pose arqueada. Si se coloca el modelo Dinomorph en esta pose, si en verdad se intenta hacer una réplica de esta postura, de hecho, el cuello termina fracturándose en varios lugares. Si el brontosaurio no podía alcanzar la copa de los árboles para comer, entonces, ¿cómo y qué comía? Imaginemos estas rosetas de maíz como deliciosas trufas esparcidas sobre la maleza jurásica. Imaginemos esta aspiradora como el cuello del brontosaurio. Probablemente barría el suelo arqueando el cuello elegantemente, de atrás hacia adelante, degullendo todo lo que podía y avanzando lentamente. Algo así como esto. En conclusión, el brontosaurio se alimentaba probablemente de la vegetación más baja y de ninguna manera de la más alta, como solíamos creer. Lejos de una vida en las alturas de los árboles, el brontosaurio vivía de la tierra. Pero su cabeza ahora parece ser demasiado pequeña para consumir la cantidad suficiente como para mantener su inmenso cuerpo. A menos que parte de la información se encuentre perdida. Intrigado por esta situación, Bob Barker decide visitar a un viejo amigo. Ese es mi dinosaurio herbívoro favorito.
Mi rostro de dinosaurio favorito, pero es un rostro lleno de problemas. Se puede ver dónde van los ojos, las orejas y la lengua. ¿Pero qué hay del rostro, de la expresión y de los labios? Usando este cráneo no puedo determinar los labios del brontosaurio. No se sabe si se hubiera podido ser tragado por un brontosaurio. Pero tenemos un cráneo nuevo que responde a la pregunta de los labios del brontosaurio. En 1995, un grupo de excavadores dirigidos por Bob Barker regresó a Coma Bluff, en Wyoming, allá en donde O.C. Marsh había descubierto el brontosaurio. En un sitio llamado Neyo Quarry, allí los restos de dinosaurios gigantes son comunes. Pero lo que descubrieron no lo fue. Un cráneo de un brontosaurio que incluía por primera vez la mandíbula inferior. Este cráneo llevó a Barker a cuestionar sus propias concepciones acerca de la apariencia del animal. Si quieren saber acerca del rostro del brontosaurio, hay que comenzar con el tiranosaurio Rex, que tiene labios primitivos o lo que yo llamo una sonrisa a lo Garbo, fina, con labios curvados y devoradores. Tenemos el rostro de un dinosaurio primitivo y hay una hilera de agujeros, una hilera de nervios y un labio delgado como el de un lagarto. Así he dibujado siempre a los brontosaurios, con labios delgados de lagarto. Hay otra posibilidad realmente absurda, que los brontos tuvieran labios de alce. Nadie lo creía, pero estábamos equivocados. Barker difícilmente admite que está equivocado, pero algunos aspectos del nuevo cráneo cambiaron sus apreciaciones. Cuando lo vio por primera vez, se acordó de un alce. Pensemos en un alce, labios gruesos para arrancar plantas y un gran agujero aquí por donde pasa un nervio que se dirige a los labios. El brontosaurio tenía un aparato bucal similar. ¿Por qué? Por el nuevo cráneo. Es el primer cráneo completo y la mandíbula inferior nunca antes vista en el brontosaurio. Una mandíbula inferior con dientes. El tímpano debería estar aquí, el alveolo del ojo allí, la cara, y justo en ella hay un gran agujero para el nervio y para la arteria bucal. Este agujero es 2 veces el tamaño del agujero de un alce. Saliendo de este agujero hay un nervio y una arteria enorme que llegan a los labios del alce. Podemos reconstruir el rostro del brontosaurio. Cráneo, músculos y nervios. Ojos, tímpanos y los nervios de los labios. Y el rostro. Por primera vez vemos el verdadero rostro del brontosaurio. Con labios como estos podría romper nueces y comer todo lo que tuviera por delante. El brontosaurio tenía un magnífico, expresivo y altamente adaptado rostro con los más grandes labios de toda la especie. La sección frontal del brontosaurio no es todo lo que ha sido renovado. Su sección posterior también ha sufrido bastante. Por mucho tiempo, el brontosaurio fue descrito como el perfecto animal de cola rastrera. Un dinosaurio tan grande apenas podía mantener su cola alejada del suelo. Versiones recientes demuestran que el brontosaurio se balanceaba entre su cabeza y su cola. Pero Brian Curtis, del estado de Nueva York, no está seguro aún de que aquello sea cierto. Cuando vi por primera vez la réplica de este brontosaurio, dije, ridículo. No hay forma de que el dinosaurio pueda caminar sobre sus patas posteriores. Pero cuando comencé a estudiar su anatomía, descubrí que sí podía. Lo que Curtis notó en el brontosaurio fue que sus patas posteriores eran más largas y más grandes que las anteriores. De hecho, la parte trasera de su cuerpo era 30% más larga que su parte frontal. El brontosaurio también tenía la pelvis más larga del mundo. La pelvis era muy grande debido a la asombrosa cantidad de músculos que se encuentran conectados a ella, lo cual se evidencia por los lomos y los enormes músculos de la parte superior de la cola de este animal, y en la misma cantidad de ellos ubicados en la parte inferior de su cola. Estos músculos convergían sobre la pelvis y allí se insertaban, y cuando los empleaban, le daban la fuerza al brontosaurio para elevarse sobre sus patas anteriores, con la cola tocando el suelo y actuando como tercera extremidad.
Así que el brontosaurio podía alcanzar la copa de los árboles después de todo, pero no arqueando su cuello. En lugar de ello, utilizaba sus patas posteriores, utilizando su cola como punto de apoyo. La prueba está en el tamaño de los huesos triangulares de su cola. Este gran agujero en el centro es para las arterias, venas y nervios que lo atraviesan. El tamaño de este agujero y el tamaño de los huesos indican que la cola era gigantesca. Probablemente los dinosaurios eran los únicos animales con huesos de este tamaño, pero hoy en día se pueden encontrar huesos de igual magnitud. Los canguros utilizan su cola como una tercera pierna, al igual que el brontosaurio, con una gran pelvis y huesos parecidos a los del brontosaurio. Los canguros pueden levantarse en sus patas posteriores y saltar a una altura de 1,5 metros aproximadamente. Imagínense lo sorprendente que podría haber sido ver al brontosaurio saltar hasta 11 metros de altura. Pero a diferencia de los canguros, los brontosaurios tenían un arma secreta. Los fuertes músculos que tenían sobre sus patas traseras les permitían agitar su cola como un látigo. Los últimos 40 huesos tienen solo 15 centímetros de largo. Al unirlos uno a uno, se obtiene una marcada flexibilidad. Un látigo era un arma útil cuando había que deshacerse de los hambrientos depredadores. Imaginen que este látigo corresponde a los últimos 5 metros de la cola de un brontosaurio. La carencia de fracturas en las colas halladas por nosotros sugiere que él no golpeaba a sus enemigos. ¿Qué pudo haber hecho esto chasquearla? El chasquear la punta de la cola a casi 200 kilómetros por hora era suficiente como para asustar a cualquier enemigo. Pasando de arrastracola a lanzapetardos, de agitador de tierra a acróbata, el brontosaurio ha sufrido la más grande cirugía estética en la historia de los dinosaurios. Ahora más que nunca, el gigante de gigantes se merece su estatus de celebridad.